un diálogo, creo que enriquece el estudio de cualquier proceso, ¿no? En este sentido les quería hacer algún comentario muy sucinto, ¿no? Porque no es el objetivo de este seminario, pero creo que es necesario tener lo que sea una idea, que veo que algunos de ustedes en realidad la tienen desde antes, ¿no? Pero bueno, yo no conozco, digamos, la formación previa de cada uno, de lo que son las distintas corrientes de pensamiento feminista, ¿no? Es decir, el gran parteaguas dentro del campo de los feminismos ha sido la tensión conceptual entre igualdad y diferencia, ¿no? Es decir, porque en un primer momento las reivindicaciones han sido igualitaristas en el sentido de, para decirlo de una manera muy simple, los movimientos de mujeres han reclamado tener los mismos derechos que los hombres, como en la Revolución Francesa, por ejemplo, Lynn de Gouges, que dijo que si las mujeres tienen derecho a subir al patíbulo, también tienen derechos humanos como los hombres. Y efectivamente el derecho a subir al patíbulo se lo concedieron fácil, los otros no tanto, ¿no? Es decir, porque ella redactó los derechos de la mujer y la ciudadana como respuesta a los derechos del hombre y el ciudadano, y perdió la cabeza, ¿no? Es decir, que las primeras reivindicaciones han sido queremos ser iguales, pero rápidamente la pregunta que surgió es, ¿pero iguales a quién? Porque en realidad la masculinidad social ha sido y sigue siendo objeto de críticas muy fuertes como un estilo de subjetivación, un estilo de conducta social muy asociado a la violencia, al abuso, a la perversión. Entonces la pregunta es, ¿queremos cometer tantos crímenes como los hombres? ¿Que haya tantas cárceles de mujeres como las cárceles de hombres? ¿Queremos ser abusadoras? ¿Se entiende? Es decir, se ha cuestionado muchísimo la masculinidad social, entonces desde esa perspectiva que cuestiona la idealización de la cual fue objeto el sujeto masculino, se plantea que, bueno, que la demanda igualitarista lo que no ha impugnado es la idealización de la masculinidad. Entonces surgió una fuerte reivindicación de la diferencia, que se ha surgido fuertemente en Europa, sobre todo. Estados Unidos y España son más igualitaristas. Los desarrollos que vienen de Italia y de Francia suelen ser más diferencialistas. Y la realidad es que la diferencia no es posible referirla a una esencia transhistórica, porque si no se cae en referir la diferencia femenina al cuerpo. Las mujeres somos diferentes porque tenemos este cuerpo, que es distinto al cuerpo de los varones. Estuvimos trabajando a la mañana la forma en que el género no se sustenta en la biología corporal, ¿sí? Entonces, si no referimos la diferencia sexual a la corporeidad, la podemos referir, efectivamente, como hace por ejemplo Rosy Braidotti, a la experiencia femenina, a la historia social femenina, que eso sí, efectivamente, las mujeres tenemos otra historia social como colectivo. Entonces, la acumulación histórica de esas experiencias, de esas prácticas sociales distintas que las mujeres han hecho en relación con los hombres, porque es bastante reciente el que compartamos la vida pública en un pie de casi igualdad, digamos. Toda la historia humana ha habido esferas segregadas en general, entre lo público y lo privado. Entonces, digamos, esa diferencia puede reivindicarse eventualmente de un modo no esencialista, que no haga una reducción al cuerpo como clave última, ¿no es cierto? Porque si no, reifica lo que son tendencias, las transforma en esencias, ¿se entiende? Es decir, y no podemos reconocer la existencia de este esencialismo, ¿no?
Sí. ¿Querés una pregunta? Porque hace poco leí lo que dijo Camille Paglia, no sé si tiene conocimiento de, bueno, ella es una... Sucinto. Bueno, ella dijo hace poco, bueno, no sé si está dentro de esta línea del feminismo de la diferencia o simplemente está en contra del feminismo igualitarista, que un poco es que sostiene que sí, hombres y mujeres son diferentes, pero también como que está un poco cegado, o por lo menos yo interpreté, en esta cosa del biologismo, como que no le da tanta relevancia, pero a la vez pone en énfasis que sí, por ejemplo, hay trabajos que son para varones y para mujeres, que por ahí las mujeres no toman estos ciertos trabajos que conllevan más fuerza u otra carga. Entonces, como que ella dice, la famosa frase que sale de, digamos, de esta feminista es que en Occidente no existe el patriarcado, y crea como una polémica y pone en discusión esto que sabemos que de este lado el patriarcado existe, está, lo vivimos, lo padecemos. Entonces por ahí la pregunta era esto de para quiénes, porque a mí me suena esto que hay poder detrás, entonces también estos discursos son manejados también para ciertos sectores. Y me llama la atención que la brecha se dé justamente entre dos mundos, que es Estados Unidos. ¿En dos mundos en qué sentido? Claro, que se da como esa brecha, por lo menos ideológica, entre el feminismo igualitarista de Estados Unidos, ese plantea usted, y esta otra contraparte que es el feminismo de la diferencia, que por ahí está más a mitad distancia, o no sé si tanto en España, pero sí en Francia. Sí, a mí el diferencialismo me inspira una cierta desconfianza. Reconozco que lo que yo propongo personalmente es mantener la tensión entre ambas alternativas, porque en realidad no es tan complicado. Yo creo que la cuestión es lograr que las personas que son diferentes tengan iguales derechos, porque si para tener iguales derechos hace falta hacer que todas las personas sean iguales, caemos en que el sujeto modélico de la democracia es el varón adulto, blanco, heterosexual y propietario. Es decir, la gracia de la democratización social consiste en que personas muy diferentes tengan iguales derechos. Entonces me parece que hay que mantener una tensión productiva al estilo que planteaba Winnicott acerca de las paradojas que no deben ser resueltas. Es decir, creo que la tensión entre igualdad y diferencia debe ser mantenida. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos de la experiencia femenina que son prototípicos y que posiblemente sean intransferibles, ¿no? Como la experiencia del embarazo, del parto. La misma experiencia sexual femenina suele ser diferente de la masculina en la mayoría de las personas, por lo menos las personas que tienen una sexualidad heterosexual. La experiencia del embarazo, del parto, de la lactancia, la experiencia de estar en el mundo. Yo me acuerdo que hace un par de años me invitaron a dar clase en Colombia y por suerte no he sido raptada ni he muerto en un accidente porque soy torpísima, porque un doctorando brasilero que estaba estudiando en la Universidad de Bogotá se ofreció a hacerme el cicerone y de llevarme, pasearme, traerme y todo, con lo cual salvé mi vida, porque Bogotá es una ciudad bastante difícil, llena de autopistas, así que tuve esa fortuna. Entonces estábamos caminando ahí por el centro de Bogotá y empezaba a oscurecer. Y yo le digo, ay Alison, a mí me está empezando a dar un poco de miedo. Me parece que mejor me orientás para que vuelva al hotel. Le digo, ¿ves? Le digo, yo la verdad es que envidia del pene no he tenido nunca, pero sí tengo envidia de que vos no tengas ese miedo que yo tengo. Porque claro, un muchacho alto, grandote, digamos, es decir, entonces él me dice, mire Irene, yo también tengo miedo, pero reconozco que no se nota. Claro, como que, porque tenía, claro, el aspecto de él parecía, digamos, más difícil de asaltar, digamos, que el mío. ¿No? Y esas son experiencias vitales que son diferentes, que marcan una diferencia.
Me acuerdo de un colega que en un tiempo estuvo en el Foro de Psicoanálisis y Género, que planteaba que en este momento en realidad no había tantas diferencias entre mujeres y varones y que nos fijábamos un poco de llenas porque ya habíamos alcanzado la paridad. Y yo me quedé pensando, ¿no? Porque efectivamente yo alcancé la paridad en muchas cosas, ¿no? Y hasta que una vez comentó que estaba investigando sobre travestismo, entonces iba a un bar de travestis y se sentaba y miraba. Y yo pensé, ¿yo podría investigar sobre el travestismo, ir a sentarme a un bar de travestis? No, no podría. Una señora mayor no puede hacer eso con ese aspecto. ¿Se entiende? Eso lo puede hacer un muchacho, pero no lo puede hacer. Lo mismo, otra vez comentó que lo que le había pasado estando en una posada de Sherpas a los pies del Everest. Yo no puedo ir a una posada de Sherpas, excepto que fuera la novia de Indiana Jones, pero no soy. ¿Se entiende? Es decir, hay experiencias que tienen que ver con el género, con el sexo, con la edad, y que son diferentes. Entonces me parece que reivindicar la especificidad de esas experiencias, tales como el miedo, por ejemplo, el miedo urbano, es legítimo. Sí. Por ejemplo, acá mismo, en la facultad, una de las grandes luchas de todos los estudiantes era el trayecto, todos los colectivos, la mayoría nos dejan la terminal y hay que caminar hasta acá. Y a mí yo me he tomado 2 colectivos para venir a la facultad a estudiar para no hacer ese trayecto porque era muy peligroso. O sea, hubo casos de violaciones. Entonces un compañero me decía, pero camina. Y él caminaba un trayecto, incluso que para mí es más peligroso, se metía por el medio, qué sé yo. Yo le decía, vos te das cuenta que vos podés pensar, vos lo haces y tu peligro es que te roben el teléfono, digamos, mi peligro es que me violen, que me maten, o sea, es diferente, yo no puedo ni pensarlo, prefiero pagar el doble del colectivo o lo que sea para resguardarme, y son diferentes los miedos. Así es, entonces esas son experiencias que tienen que ver con la corporeidad y tienen también que ver con los arreglos culturales en torno de la corporeidad, por supuesto, porque además yo reconozco que nadie me enseñó karate ni nada por el estilo y además no tengo la menor vocación de aprenderlo. Es decir, este ser que he llegado a ser no le gusta todo eso, pero podría ser parte de un entrenamiento deportivo que para ambos sexos, en otros arreglos culturales, me refiero, ¿no? Es decir, de modo que rescatar especificidades de las experiencias de varones o mujeres me parece epistemológicamente productivo, pero a la vez no claudicar en la reivindicación de la igualdad ciudadana, de la igualdad de derechos. Creo que en ese sentido ambos feminismos tienen su parte de verdad, su parte de razón. Después hay también los feminismos son tributarios de las grandes teorías sociales. Por ejemplo, el movimiento feminista norteamericano que ha sido tan fuerte, la National Women Organization, la que dirigió Betty Friedan, era un feminismo liberal. Ellas querían lograr, como podríamos decir, un perfeccionamiento de la democracia liberal tal como existe. Es decir, consideraban que el sistema estaba bien, como existe en la actualidad, y que simplemente hay que incorporar a las mujeres y lograr que tengan un acceso a los derechos semejante al de los hombres. Entonces eso sería un feminismo tributario de las doctrinas sociales liberales. ¿Sí? Ha habido feminismos socialistas y feminismos marxistas, es decir, que de algún modo han articulado las demandas de género con las demandas de clase, ¿sí? Considerando que la estratificación social en sectores sociales se basa en lo que muchos consideran es que la diferencia de estatus entre varones y mujeres es como el antecedente lógico y la matriz simbólica de toda estratificación social. ¿Se entiende? Es decir, que las diferencias de estatuto surgen de esa primera diferencia jerarquizada, que es la diferencia de género. Y que a partir de eso se van habilitando otras formas de estratificación social. Entonces, hacen una articulación muy significativa entre género y clase, ¿sí? También, por ejemplo, ha habido críticas
muy interesantes de autoras feministas a lo que han llamado el economicismo marxista. Porque en los estudios sociales, con el marxismo pasa lo mismo que con el psicoanálisis. Aunque no se sostenga literalmente la teoría, hay un antes y un después. Hay un antes y un después de Freud y hay un antes y un después de Marx, que han dejado una impronta cultural, aunque digamos los desarrollos no se apeguen fielmente al discurso, ¿no? Por ejemplo, el ver el campo social como un campo conflictivo donde sectores de intereses opuestos compiten por los recursos y por el poder, es una visión marxista, y no hace falta ser un experto, teórico marxista para ver el campo social de esa manera, para haber superado la visión funcionalista armónica del campo social, ¿se entiende? Entonces, lo que plantea Linda Nicolson, que es una filósofa feminista, la del perchero, la que decía la mañana del perchero, ella dice que la economía como esfera separada es una creación moderna, que en épocas previas a la modernidad, la economía, la familia y la sexualidad eran un solo corazón, es decir, era todo lo mismo, es decir, las familias tenían la unidad productiva al interior de la familia y los arreglos económicos estaban muchas veces relacionados con casamientos. Entonces esta idea de que uno sale de la casa y trabaja como individuo, como partícula elemental, digamos, como diría Houellebecq, ¿no? Es decir, como un individuo libre, pero vuelve a la casa y está en familia, es una visión de las sociedades de masas industriales. Pero las sociedades premodernas se trabajaban en la casa, entonces una persona elegía marido o mujer, en realidad se lo elegía a su familia mediante un intercambio de dinero, además, para procrear en esas condiciones que mantuvieran en lo posible, si había algún patrimonio, el patrimonio, y si no, por lo menos la pertenencia a un gremio, ¿se entiende? Entonces la unidad productiva era la unidad doméstica, es decir, la economía, la familia y la sexualidad estaban tremendamente interrelacionadas, implicadas. De modo que esta idea de que hay una esfera económica, que es lo que en la teoría marxista se llama el modo de producción, que el modo de producción puede ser agrario, puede ser industrial, puede ser postindustrial, como en la actualidad, digamos, informático, etcétera, y que eso determina la índole de los otros arreglos familiares, sexuales, emocionales, subjetivos del campo social, es una idea que se aplica para la modernidad y posmodernidad, pero en realidad universaliza de forma espuria una visión moderna. Y por lo tanto, lo que Linda Nicolson no acepta es que el marxismo sea una teoría que tenga validez transhistórica. Considera que es una teoría para la modernidad. Entonces son aportes que son muy interesantes, ¿no? Porque es como que se genera un diálogo entre teorías sociales y las teorías feministas, y ese diálogo va en ambas direcciones. El feminismo, que son tributarios de teorías socialistas o marxistas, pero a su vez revierten y hacen análisis críticos de estas teorías que pueden verdaderamente complejizarlas y mejorarlas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la perspectiva de considerar a los dos colectivos, femenino y masculino, como colectivos sociales, es una perspectiva novedosa. Es decir, la desnaturalización del género. Entonces esto aporta para superar